mañana el presidente López Obrador dijo que ante la violencia en Guerrero le ha pedido a las Fuerzas Armadas pues que no se enfrenten, que eviten masacres o enfrentamientos con los criminales. Y entonces, ya vimos cómo se matan los criminales entre sí. Ya vimos cómo asolan, cómo capturan las poblaciones y a los pobladores, a los hombres y a las mujeres, cómo imponen su ley. La autoridad no llega. La iglesia trata de mediar con ellos. Y el presidente le pide a las Fuerzas Armadas que no intervengan. Y entonces, Xóchitl Gálvez advirtió una vez más sobre la amenaza que representa el crimen en el periodo electoral. Lo dijo hoy al registrarse ante el INE como candidata a la presidencia de la República. Hoy el crimen organizado controla vastos territorios del país. El gobierno no debe permitir que ese control territorial trastoque la voluntad ciudadana que se expresará en las urnas el próximo 2 de junio. La fuerza del narcotráfico y la delincuencia es la mayor amenaza a la soberanía del Estado mexicano y un riesgo inminente sobre el funcionamiento de nuestra democracia. Bueno, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con coordinadores parlamentarios, esto fue en la Cámara de Diputados, y ahí dijo que 2024 no será el año electoral más violento como algunos prevén. Ojalá. Los temas que ahora les interesan, a reserva de lo que ellos digan, pues es la seguridad de los candidatos para los días de estos 3 meses que vienen de las elecciones. Entonces les explicamos el procedimiento que se le ha explicado con el INE y ellos estuvieron de acuerdo en también transmitir la información a sus partidos. Nosotros tenemos la obligación como Estado mexicano de proporcionar seguridad y tranquilidad y de proteger a los candidatos y candidatas, sobre todo nosotros a nivel federal y los estados a nivel local. Pues ojalá sea un éxito este programa de protección a candidatos federales, desde luego los candidatos presidenciales, los candidatos a diputados federales, a senadores. Ojalá las autoridades, las policías de los estados hagan su trabajo y no reportemos un solo candidato del partido que sea. No reportemos un solo candidato, ya no digamos asesinado, sino violentado, secuestrado, como hemos tenido que reportar en otros momentos. Eso es una cosa. La otra es la pregunta que hemos hecho aquí durante varias noches. ¿Quién le va a dar tranquilidad, seguridad, espacio, paz a los ciudadanos para que en esas zonas vayan a votar en libertad? ¿Quién? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Una cosa es la seguridad de los candidatos, qué bueno, ojalá funcione. Otra es garantizarle a los ciudadanos que vayan a votar en libertad. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de delitos en enero. Se registraron 2.491 homicidios, como los manejamos aquí, homicidios más feminicidios. La cifra es más alta que la de diciembre, promedio de 80.3 mexicanos asesinados al día contra 76.7 en diciembre. El robo con violencia también, también subió. Ahí están las cifras. El delito que bajó fue el secuestro. En enero se registraron 60 secuestros y bueno, pero sí, contra 71 de diciembre, pero pues se sigue dando la discrepancia de cifras, las cifras oficiales con las de la organización Alto al Secuestro que presentamos ayer. Alto al Secuestro marca 155 víctimas de secuestros en enero contra 60 de las cifras oficiales. Y bueno, en fin, ahí están las cifras. Estaría también
las cifras hoy que se anunció una reforma constitucional para que la extorsión sea considerada como delito grave. Vemos que este delito, el de la extorsión, también subió, aumentó respecto de diciembre. En fin, las cifras de enero. Hace un par de horas salió de prisión Emilio Lozoya luego de que el segundo Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México le cambió la medida cautelar. Va a poder defenderse, son las acusaciones por el caso Odebrecht, ya fuera del reclusorio norte. ¿En dónde está Emilio Lozoya? Miriam, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Está en Tlalpan, en una privada que se llama Rinconada Santa Teresa. Esto es en el sur de la ciudad, es la casa de sus papás. Precisamente, más o menos hizo una hora de camino desde el reclusorio norte hasta aquí. Y bueno, él salió a las 19:39, a las 7 de la noche con 39 minutos. Salió solo con una bolsa de plástico, un cubrebocas. Abordó los asientos traseros de una camioneta gris Toyota que ya lo esperaba desde la tarde. Y bueno, solamente en compañía del chofer se trasladó hasta acá. Cabe precisar, Ciro, que no lo grabamos cuando salió, no lo podemos ver en la camioneta porque los vidrios estaban polarizados y él lo que hace es recostarse sobre los asientos para evitar que los medios lo viéramos. Sin embargo, bueno, sabemos que llegó hasta aquí, que ingresó a la camioneta. Y ahora, ¿cuáles son las medidas cautelares que tiene Emilio Lozoya? Primero, pues no puede salir del país. Se restringe su movilidad en el área metropolitana, bueno, en la Ciudad de México. Tiene que presentarse a firmar cada 15 días en la unidad de medidas cautelares. Y, importante, tiene 3 días para poderse poner, para que sus abogados le traigan un brazalete en el que será monitoreado vía GPS para verificar que no salga de esta zona, que no salga del país, obviamente, y se presente a juicio por el caso Odebrecht, Ciro. Gracias, Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Pues así un poco tomó por sorpresa los medios de comunicación. La noticia se empezó a manejar desde el mediodía que saldría. Los medios llegamos, tampoco había una gran cantidad. Y así termina esta parte, parecería la parte final de la historia de Emilio Lozoya. Recordarán cómo comenzó, recordarán su captura en España, cuando llegó a la Ciudad de México, y cómo lo siguieron los medios de comunicación, él se logró esconder. Recordarán que pese a tener prisión domiciliaria, lo encontraron una noche cenando en un restaurante y pocos días después se fue a la cárcel y hoy sale. En esto queda el caso Lozoya. Lozoya estuvo en el reclusorio norte desde noviembre de 2021, un mes después de que cenara en ese restaurante de comida china, y desde la tarde, cuando se conoció este cambio de medida cautelar, la Fiscalía General de la República acusó a jueces y magistrados de darle privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados a Lozoya. La Fiscalía criticó un primer fallo que, según esto, favoreció a Lozoya, exdirector de Pemex, el fallo otorgado por el juez Gerardo Alarcón López, que lo excluyó de pagar reparación del daño en el caso de agronitrogenados. Y, por supuesto, criticó el fallo de hoy, que dejó fuera de la cárcel a Lozoya porque se consideró que no existía riesgo de fuga. La Fiscalía recordó que a Lozoya lo detuvieron hace 4 años en Málaga, España. Por estas razones, la Fiscalía informó que va a impugnar esta decisión que tiene, como vemos por lo pronto que tiene en estos momentos en su casa, a Emilio Lozoya Austin. Bueno, y vamos a terminar con este seguimiento que hemos hecho de los autos abandonados. Los vimos hace un par de semanas afuera de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Son vehículos asegurados por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, asegurados porque o ahí se cometió un delito o forman parte de una investigación. Uno supondría que son vehículos que están perfectamente resguardados, cuidados, protegidos, porque
son cuerpos de un delito que está investigando. Vimos que no es así, vimos en lo que están convertidos esos estacionamientos en la calle de vehículos, y vimos también cómo desde el viernes comenzaron a retirarlos. Los retiran, pero ¿a dónde los llevan? Vamos a ver. Miles de los autos que por decisión de la justicia aquí llegan han de dormir el sueño eterno, y tras meses o años de espera, sus cadáveres serán levantados por el mismo Ministerio Público que los trajo y arrastrados a una fosa común situada al oriente de la ciudad, a los pies de la cabeza de Juárez. Los operadores de las grúas que traen los carros involucrados en algún delito a este depósito vehicular aseguran que son unas 5,000 unidades de todo tipo, cada una equivalente a un expediente penal, así que cada una entraña los detalles de lo peor que le pudo pasar en la vida o en la muerte a una o más personas. Entre los varios enjambres de cadáveres de motos, las hay tan viejas que esta de la Procuraduría de Justicia ya habría de ser reclamada por la misma dependencia que la resguarda, pero con otro nombre. ¿Saben en Correos de México o en Kentucky Fried Chicken que estas repartidoras se pudren bajo el sol de Iztapalapa? ¿Alguien solo se robó los motores de estos camiones? ¿O estos fueron antes tan rapiñados que solo quedaron los motores? En Cabeza de Juárez son, en realidad, 2 depósitos vehiculares, pero a pesar de que la Fiscalía mantiene coches al alcance del hurto de autopartes, de vandalismo y ocupación de indigentes en los alrededores de sus oficinas regionales de toda la ciudad, uno de los patios es ocupado por el propio mobiliario de la dependencia, avenido en basura. Y es que existe una ley mayor a cualquier consideración ministerial, código o procedimiento judicial. En esta ciudad, lo que no se mueve, se muere. Y ahí están, cuando menos en un estacionamiento. En fin, los coches investigados, los coches que forman parte de las investigaciones de la autoridad de la Ciudad de México. Y como decimos aquí, ahí están las imágenes. ¿Qué decir? ¿Qué argumentar frente a esas imágenes? ¿Cómo explica la autoridad? ¿Qué va a decir? Que tienen mucho trabajo, que son muchos casos, que les falta personal, que les recortaron el presupuesto, que están trabajando, que hace 3 años eran más. ¿Qué va a decir la autoridad frente a estas imágenes? Los restos del ex secretario de Hacienda, de Carlos Ursúa, fueron cremados rápidamente esta mañana. Antes, familiares y amigos lo despidieron con una ceremonia religiosa y en la funeraria en Santa Fe, fue a las 11. Y bueno, y así rápido y con discreción, como era él, se fue Carlos Ursúa. Por cierto, temprano hablamos con Xóchitl Gálvez sobre la muerte de Carlos Ursúa, quien formaba parte y era un asesor muy importante en la campaña de Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl fue clarísima. Dijo que ante las versiones que sugerían que alguien pudo haber asesinado a Carlos Ursúa, que eso es absolutamente falso. Lo dijo así. Quitemos cualquier especulación. El doctor Carlos Ursúa murió de un infarto fulminante, por eso aparentemente cayó. No cayó de una distancia alta, sino prácticamente bajando ya la escalera. Entonces creo que sí es importante que quede claro y que no se especule con nada. Y sí es una gran pérdida, no solo para mi equipo de trabajo, yo diría que para todo México. Lo dijimos anoche y lo repetimos hoy. ¿Qué necesidad había de enturbiar, de ensuciar más el ambiente político, insinuando que Carlos Ursúa había sido asesinado? Nada lo probaba,
no lo probó. Primero llegó el escuadrón de rescates, después el médico particular y luego la propia familia de Carlos Ursúa, que en voz de Xóchitl Gálvez dice: Carlos Ursúa murió por causa natural, todo indica que fue un infarto, por el infarto cayó y consecuencia de todo eso perdió la vida. El presidente López Obrador envió un pésame a la familia de Carlos Ursúa. Mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Quiero expresar que desde ayer, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a hablar de sospechas, ¿no?, sobre nosotros. Claudia Sheinbaum habló sobre los mensajes en redes sociales en donde se acusa al presidente López Obrador de supuestamente haber recibido dinero del crimen organizado en su campaña de 2006. Claudia Sheinbaum dijo que Morena prepara una denuncia sobre esos hechos, sobre esas acusaciones. Habrá que ver qué tipo de acusación es la que presenta, qué denuncia se presenta, pero por lo pronto Claudia Sheinbaum lo dijo así. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas. No creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección. Se está revisando y ya en su momento se presentará contra quién es, cómo es, y pedir también a esta red social pues que evite pues estas formas en momentos de definición, particularmente en nuestro país, reconociendo la libertad de expresión, pero es distinto cuando hay una forma de este tipo donde hay mucho recurso económico involucrado. Vamos a ver cómo presentan esta denuncia. ¿Va a ser una denuncia de hechos? ¿Va a ser una denuncia ante la opinión pública o va a ser una denuncia ante la autoridad? Es un asunto fundamentalmente de redes sociales. ¿Se va a denunciar a una cuenta? ¿Se va a denunciar a qué? ¿A un grupo que ha multiplicado estos mensajes? ¿Qué es lo que se va a denunciar? ¿Se van a dar a conocer nombres de los responsables, de quienes estarían atrás de este hashtag, de estas campañas? Vamos a ver qué presenta Morena en los próximos días. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hablando de la moderación de contenidos en redes sociales, Elon Musk, dueño de X, calificó la censura como un montón de estiércol de caballo humeante, argumentando que las plataformas que la imponen no son más que tiranos digitales que intentan controlar lo que podemos y no podemos decir. Y remató con un: demos un gran dedo medio a la censura y abracemos el caos en Internet. El polémico Musk, que hoy fue nominado por un miembro del Parlamento noruego al Premio Nobel de la Paz 2024 por ser un firme defensor de la libertad de expresión. Dejar hacer, dejar pasar, a fin de cuentas. El mismo además que ha insistido, Ciro, que la libertad de expresión es la base de una democracia funcional. Por cierto, hablando de Twitter, quien, vía Twitter, anunció que a partir de hoy deja de ser la coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez, fue la senadora Patricia Mercado. He concluido mi responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno, una nueva visión de país en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. A partir de hoy, dijo, dejo también de ser la vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. Dijo que el programa de gobierno que ha construido es responsabilidad de los candidatos y que deben ser congruentes con esos pérdida muy importante Gran de esta pérdida. ex candidata presidencial. Así en es. 2006, senadora, figura Patricia Mercado, quien, pues por lo visto, no pudo
resolver los desacuerdos ahí en el Movimiento Ciudadano y se hace a un lado de la campaña. ¿Qué dijo Jorge Álvarez Maínez? Respondió nada más que lo único que tiene por Patricia Mercado es gratitud. Dijo que es una política íntegra, sensata y ejemplar. Lo nuevo también debe de ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas, dijo Álvarez Maínez. Precisamente por eso decidí caminar a su lado y con su ejemplo. Sin duda una fuerte partida para Movimiento Ciudadano como vocera de esta candidatura a la presidencia. Y en otras cosas, luego de 35 horas, han pasado 35 horas desde que empezó el bloqueo en la costera Miguel Alemán, en Acapulco. Esta noche ya fue liberada, esto a la altura de la Diana Cazadora. La protesta que mantuvieron decenas de damnificados que no han sido censados para recibir un solo apoyo. Representantes de los gobiernos federal y de Guerrero acordaron con los pobladores empezar a atenderlos a partir de mañana. Se van a registrar sus datos, van a revisar si ameritan recibir algún tipo de apoyo como damnificados por el paso del huracán Otis y, según prometieron, el lunes les tendrán una respuesta. Bueno, gracias. Ojalá. Claudia. Buenas noches. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hace 2 semanas informamos aquí sobre el asesinato de un cantante de corridos tumbados conocido como Chuy Montano. Sí. Lo torturaron, lo abandonaron en la carretera libre Rosarito-Tijuana al lado de un vehículo con el motor encendido. ¿Y qué pasó? Un día después de eso, ¿te acuerdas que encontraron a su chofer envuelto en una sábana con un narcomensaje firmado supuestamente por el cártel de los Arellano Félix? Hoy la Fiscalía de Baja California dijo que detuvieron a uno de los presuntos asesinos, pero aclararon que el crimen fue por una discusión en una fiesta entre amigos. Esto dijo la fiscal. Fueron canciones, digamos, que no le agradaron a uno de los agresores. Igual también a lo mejor esa situación se exacerbó por el estado de embriaguez y el consumo de drogas en el cual estaban. Hasta ahorita no tenemos establecido en etapa de investigación preliminar que en este caso haya sido pugna de cárteles. Pues como sea y por lo que sea, se siguen matando mexicanos, matando americanos. Gracias, Claudia. 117 asesinados solo en Tijuana en lo que va de febrero, dijo la fiscal. Gracias, Claudia. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados su informe de la cuenta pública del 2022. Reportaron irregularidades, pues como suelen empezar estos documentos, por cantidades muy grandes. 33 mil millones de pesos, la mayoría se reportó en estados y municipios. 23 mil de esos 33 mil millones fueron estados y municipios. El gobierno federal se encontraron irregularidades por 6 mil millones de pesos. La auditoría reportó posibles daños al erario en la construcción del Tren Maya por 785 millones de pesos. Y bueno, también en la CONADE, en Segalmex, en el Instituto Nacional de Migración. Vamos a ver en qué termina, porque ya lo hemos visto los otros años. Vamos a ver en qué termina este trabajo, este reporte anual de la Auditoría Superior de la Federación, en este caso el análisis del 2022. David. Ayer el padre del análisis superior les dijo que le estaban haciendo de chivo los tamales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hoy el mismo padre del análisis superior les dice que la Secretaría de Hacienda está haciendo como que la Virgen les habla. Ahorita te explico, Ciro. Ayer decía que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le habían hecho los tamales de chivo. Hoy, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy digo que la Secretaría de Hacienda se está haciendo como que la Virgen le habla. Recapitulemos el tema. Las obras de construcción para la remodelación de carreteras y reparación están paradas, porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dice que no hay dinero, porque le retuvieron 11 mil millones de pesos, que hoy sabemos, o ya se sabe más, que hay una decisión del presidente de que los militares arreglen las carreteras que dañaron con el Tren Maya. ¿Y entonces? Pues entonces, ¿y el resto del país? Ya sabemos que los militares se van a encargar de las carreteras que dañaron del Tren Maya. Allá por el sur del país. Para el sur del país. ¿Y el resto? Hacienda no dice nada, pero tú ni les da el dinero,
Ni les da el dinero, ni les dice que no les va a dar el dinero. Entonces están en el peor de los mundos los constructores de carreteras en Chihuahua, Sonora y todo el resto del país, porque hoy ya sabemos que el sureste lo van a hacer los militares. ¿Y el resto quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, Hacienda tampoco. Tienes hasta 24 horas para saberlo. Hacienda tampoco explica tú sí. cómo están cambiando, cómo le están haciendo, porque viene acotado en el presupuesto que ese dinero es para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero ahora a lo mejor se lo dan a la Secretaría de Defensa. Y yo me quedaría con otra pregunta, que sería la última, por lo menos por hoy. ¿Va a aumentar el costo del Tren Maya porque le dieron ese dinero para reparar las carreteras? ¿O saldrán como con dos bocas? Es que son obras adicionales. 24 horas para que tengas la respuesta. Mañana. Mañana. Tomo las 24 horas. Remátala, David. Y hablando de cosas importantes, la Secretaría de Hacienda, está planteando la creación de un fondo para la transición al medio ambiente. ¿Apenas ahora? Hacemos una pausa y al regresar vamos a ver en qué terminó el circo, porque terminó siendo un circo esto de Emilio Lozoya. Volvemos. ¿Recuerdan cuánto se dijo de que la acusación de Emilio Lozoya marcaría un antes y un después en el combate a la corrupción en México? Era agosto de 2020, 3 años y medio atrás. Lozoya acusó a los expresidentes Peña Nieto, Calderón, a Luis Videgaray, a Ricardo Anaya, ensució a José Antonio Mide, en fin. Y miren hoy, ya ni Lozoya está en la cárcel y a muy pocos parece haberles interesado que saliera hoy de prisión. Para Lozoya la acusación fue una ruina y una desgracia que ahora va a tratar de comenzar a reparar. Para el combate a la corrupción, ¿acaso fue, qué fue? Un teatro de unas pocas semanas. Quizá una pantomima, por lejos, la más grande del sexenio. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.